Entonces Alessandra dijo que por 14 años estuvo asistente eclesiástico de la Comunidad María, pero no es toda la verdad. Yo he estado en la Comunidad María por 30 años de vida carismática. Me gusta empezar esta relación pagando un debito de gratitud a mi comunidad, una deuda de gratitud a la renovación y más que todo al Señor que me llamó dentro de esta realidad. Yo era un muchacho muy tímido. Esto es el parte de mi charla y después van a entender por qué. Yo era muy tímido, que tenía miedo de todo, del mundo, de las personas, tenía miedo de sufrir, tenía miedo de ser rechazado y por consecuencia me había construido alrededor de mí una fortaleza. Y esta fortaleza estaba hecha de libros. Yo era el clásico aplicado, el nerd. Yo a los 14 años ya había leído todas las enciclopedias en esa época, la enciclopedia Mondadori. Porque tenía miedo, porque tenía miedo del mundo, de las personas, de sufrir, de las emociones, tenía miedo. Fundamentalmente tenía miedo de las emociones y los libros me daban seguridad. Pero a un cierto punto, poco a poco, me gusta mucho referirme a la música pop de Pink Floyd, The Wall. Ellos construyen durante este concierto un muro en el palco y este muro separa a los musicantes del público. Y entonces eso me había sucedido a mí. Este muro de libros que había construido para protegerme se había vuelto una tumba en la cual yo mismo me había encerrado. Si vuelvo a pensar a ese periodo, la sensación, si quiero describir esa sensación, yo no viví efectivamente. Yo me miraba a mí mismo vivir, hablaba, jugaba básquet, pero como que me veía desde afuera. No sé si logran imaginarse. Yo como que si yo me observaba a mí mismo, como si hubiera una distancia entre mí, mi ser que actuaba y hacía las cosas y mi ser que pensaba, que juzgaba, que evaluaba. Era como si fueran dos personas distintas. Y lo digo porque esta cosa en psicología tiene un nombre muy preciso. Es una enfermedad. No es una cosa simple. Y me volví hasta sacerdote en estas condiciones. Y era un buen sacerdote. Antes de la renovación como sacerdote hice cosas buenas. Pero me miro dentro de mí mismo, dentro de mi corazón. Yo pienso que la motivación que me empujó a abrazar el sacerdocio, más que el amor por el Señor, tengo que ser sincero, era el amor por la teología, Porque ¿qué es lo que sucedió? Cuando por la primera vez entré en la iglesia, el Sant'Angelo en Pesquería, y donde todavía se reúne la Comunidad María, eso lo que me sucedió ese día fue algo de que no se puede repetir, de impresionante, que no estaba preparado. Todas las emociones
que había reprimido por tantos años, todas las cosas que yo había evitado, todas explotaron improvisamente y me puse a llorar por 2 horas todo el tiempo que duró la oración. Era como una fuente en mi corazón que se abría y lloré por 2 horas. En ese momento estuvo dentro de mí una tempestad de emociones absolutas. Una tempestad de emociones que al principio no estaban fáciles de manejar. Hice muchas bobadas al principio por este despierto, repentino de mis emociones, de mis sentimientos, de todos mis sentimientos, este despertar de mis sentimientos, pero me sentía vivo. No había más esa distancia entre mí y mí mismo. Estaba yo presente en todo lo que hacía. Estaba finalmente todo entero. Esta cosa que les estoy contando, que creo que es la primera vez que la cuento en esta manera, de este nacimiento de mis emociones, es la grande fuerza de la oración carismática. Bueno, abro una paréntesis. Me siento como un familiar de ustedes, aunque pertenecemos a comunidades distintas. 30 años de vida carismática deja un signo. Me siento uno de ustedes. Y si eso de una parte me relaja cuando hablo, porque me siento como si estuviera hablando a mi comunidad. En el otro sentido, y me pueda también tomar bastantes libertades, una libertad. Entonces, si ustedes escuchan críticas, que son las críticas de alguien que es familiar, si sienten observaciones, sepan que son hechas por amor y no como juicio. Y cierro la paréntesis. La grande fuerza de la realidad carismática es el despertar del corazón, de las emociones, que hizo un bien grandísimo a la iglesia. Cuando comenzó la renovación en el 75, en el famoso histórico convenio en el Estadio Olímpico, yo estaba a los 14 años. En esa ocasión, Pablo VI, hablando de la renovación, la definió una grande chance, una grande oportunidad. Si pensamos lo que era la iglesia al fin de los años 70, una iglesia muy racional, muy enyesada. La fuerza del impacto de la renovación es como una explosión de beneficio que revitalizó mucho más allá de la renovación, despertando muchas cosas. Y también en los años 80, yo conocí la comunidad María en la fin de los años 80, la situación no era muy distinta, porque nuestro mundo es un mundo siempre más sin piedad. Un mundo donde las emociones se usan las emociones de personas sin escrúpulos para ganar dinero. A través de la publicidad, a través de la propaganda, por medio de la propaganda, por medio de todo lo que se vuelve un mecanismo de control sobre las personas, a través del poder de las emociones.
Y en este momento que llega la primera crítica de la familia. Queridos hermanos y hermanas, estamos seguros que somos también nosotros inmunes de esta tentación de usar las emociones como forma de control. Hablo a los responsables, más que todo. Yo que fui responsable 14 años me lo puedo permitir. Nunca ha sucedido de tocar algunas cuerdas porque sabías que había un efecto para manipular a una persona. Si saben, para defenderse de una tentación, la primera manera para defenderse de una tentación es reconocerla, es admitirla, admitir esta tentación, esa de manipular las emociones de los demás, digo yo. El secreto es este. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con los hermanos. Y ser honestos quiere decir esto. Es lo que yo siento de verdad. Estoy en contacto a mí mismo. Estoy unido a mí mismo. No tengo distancia entre mí mismo. Entonces lo que yo les digo no es una proyección, no es una fantasía. Soy yo mismo. Me estoy presentando. Estoy hablando de mí mismo. Porque esta descubierta de las emociones es una cosa maravillosa. Descubrimiento son una de las 3 vías por las cuales Dios llega a los hombres, los canales, que el Dios, uno es la emoción, otra es la razón, el pensamiento, y el tercero es la voluntad. Los 3 canales que usan Dios para llegar a nosotros y son las funciones que cada persona tiene. Nosotros somos personas que sienten, piensan y razonan. Como no somos esquizofrénicos, y como no somos esquizofrénicos, tenemos que ser estos 3 canales juntos. Entonces es un camino de espiritualidad de verdad integrado. Tiene que tener estas 3 cosas. Tiene que tocar el sentimiento, la razón, tiene que tocar la mente, el pensiero, y tiene que tocar la voluntad. Estos 3 canales. Entonces quiere decir que yo tengo que vivirse algunas emociones, las tengo que entender y tengo que actuar de consecuencia, o sea, la voluntad. O sea, entender las emociones, entenderlas y después actuar con la propia voluntad. De vez en cuando sucede que nosotros damos la prioridad solo a las emociones. Porque el problema es que las emociones llegan ahí inmediatamente. Pero si estas emociones no es aprobada por la inteligencia y no es sostenida por la voluntad, muere en un segundo. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Se recuerdan la parábola del seminador. Esa semilla que florece ahí mismo en una tierra poco profunda, pero apenas se alza el sol, se muere. Porque esta emoción no ha sido entendida, comprendida con la inteligencia y no ha sido seguida de un acto de voluntad. Y aquí empiezan los problemas. Cuando nos escuchamos al teléfono, Alejandra me dijo que hable del combate espiritual. Y hay muchos modos de hablar de la batalla espiritual. He pensado a una cosa que decía un grande padre de la iglesia, San Antonio Abate. Decía que él
se había retirado en el desierto para huir a la guerra de las palabras y a la guerra de los afectos. Y se encontró a combatir la guerra del corazón. Porque está la guerra de las palabras, que son la guerra de la inteligencia, en la guerra de las relaciones con las personas, que es de la voluntad. Pero está la guerra del corazón, que en un cierto sentido es la más sutil, la más difícil, es la que nosotros los carismáticos nos ve en primera línea, sea como guerreros que como víctimas. Si queremos durar en este recorrido, si queremos durar en esta vida carismática, si queremos permanecer como cristianos, tenemos que aprender a combatir la guerra del corazón. Porque existe una guerra del corazón. ¿Qué quiere decir una guerra del corazón? El problema es como Dios sabe usar las emociones también del diablo. Entonces el diablo es muy hábil con las emociones, es su pan cotidiano. Y cada emoción tiene dos caras. Según los psicólogos, existen 4 emociones fundamentales, que son el gozo, el miedo, la rabia y tristeza. Gozo, paz, rabia, tristeza, 4 emociones fundamentales. Cada una de estas puede llevar a Dios. Y cada una de estas nos puede llevar al diablo. Depende de lo que yo hago con estas emociones. Un ejemplo, el gozo. Cómo estamos felices. El gozo es algo muy bello, muy lindo. Estamos aquí para sentir un gran gozo. Una gozo vivida según Dios abre el corazón al compartir, abre el corazón a la generosidad, a la empatía hacia el otro. Un gozo, el mismo gozo idéntico, vivido según el diablo, lleva al egoísmo, al deseo de dominar la otra persona. Si nosotros venimos aquí para sentir una gran gozo, y este gozo se traduce en comunión con los hermanos, es según Dios. Si nosotros venimos para sentir algunas emociones, así como uno va en piscina o al cine, sí. Si nosotros venimos aquí al supermarket de las emociones y si no sentís nada, entonces este no es tu convenio, este no es tu comunidad. Si no tienes sentimiento, si no sientes nada, entonces no está Jesucristo. El gozo segundo el diablo, la que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos. Hagamos un ejemplo contrario, la tristeza, el miedo. El miedo es fácil.
El miedo es un arma del diablo, a ser desconfiado, sospechoso, a no compartir con los demás, a no ponerse hacia el otro, a no acercarse al otro. El miedo te lleva también a reflexionar mucho antes de actuar. El miedo te lleva a evitar la locura de dejar todo para nada. A veces el miedo nos preserva del pecado, la tristeza. Puede ser de Dios la tristeza. Según ustedes, que alce la mano, la tristeza viene de Dios. Y si yo les digo que San Ignacio de Loyola, más grande el dador del discernimiento espiritual, que le enseñó a toda la iglesia a usar el discernimiento, entonces dice que Dios usa nuestras desolaciones más que las consolaciones. La tristeza es fundamental. Sin esa tristeza no hay crecimiento en el espíritu. Lo repito, lo escriban en mármol. Sin tristeza no hay ningún crecimiento en el espíritu. Porque la tristeza es el momento en el cual yo entro en mí mismo, como el hijo pródigo. Es el momento en que yo sufro por mis pecados. ¿Qué crecimiento pueden haber si no sufren por vuestros pecados? ¿A quién le cuentan, testimonian si han crecido en el Espíritu, si no lloran lágrimas amargas por vuestro pecado? Dios usa nuestras desolaciones mucho más que las consolaciones. Es toda una alternación de consolación y desolación. El tiempo del gozo, de la consolación, es el tiempo que se consolida, que nos reforzamos, en que tomamos posiciones. Pero el tiempo de la desolación, al contrario, es el tiempo en el cual crecemos. Es el tiempo en el que crecemos, que nos levantamos. Es fundamental. La tristeza en la vida espiritual tiene un rol enorme, porque la tristeza lleva al arrepentimiento, a la voluntad de cambiar, a comprender la gravedad del mal. Que no sea más que nosotros no seamos nunca tristes, porque en la vida espiritual no hemos entendido nada. Obviamente, el objetivo de todo esto es la felicidad. Es la comunión con Dios, pero atención, cuidado. Hay una diferencia entre felicidad y gozo. No son la misma cosa. Me tienen que perdonar porque yo había estudiado una semana para preparar esta lección, la catequesis. E hice un trabajo. Yo nunca hago estas cosas. Porque estaba muy emocionado de venir a hablar con ustedes. Y esta mañana me olvidé mis notas en Roma. Entonces estoy hablando así, libremente, y seguramente el Señor así quiso, pero un poquito de paciencia porque mis notas no las traje. Y después, si pasa el tiempo, avísenme. La gioia, ecco, importante. San Francisco de Sales, un campeón también del discernimiento.
distingue tres tipos de gozo. Una es el gozo emocional, físico. El placer de caminar en una jornada de sol, el placer de estar con un amigo, el placer de hacer algo que nos gusta. Esto es natural, no es ni bueno ni malo, pero lo sabe usar sea el diablo que Dios. Entonces la pregunta, entonces exige una cierta atención. Y después, la que él llama el gozo moral. ¿Cuál es el gozo moral? Es aquella que nace del ejercicio de las virtudes. Quiere decir de la conciencia que tenemos cuando hacemos una cosa hecha bien. Es como el gozo de un profesionista que hace bien su trabajo. Es el gozo de recibir también de ser apreciados, de recibir un aprecio de alguien. Es lindo recibir un comentario de alguien que nos aprecia. Pero algunos maestros espirituales los ponen en guardia porque que no se dejen decir estas cosas porque te puedes volver superbo. Y yo sufría, yo les creía esto, yo sufría cuando alguien me apreciaba y me decía algo que me apreciaba. Entonces yo tenía miedo de volverme orgulloso y soberbio. Una señora vino y me dijo, qué linda catequesis que hiciste, me tocaste el corazón, bellísima. Y yo quedé helado. Y me lo dijo también el diablo apenas terminé. No, non applaudite, povera donna, gli ho rovinato la giornata. Pobrecita la señora. No, le arruiné el día a esta señora. En vez, le voy a decir una cosa que los va a sorprender. No hay nada más espiritual que es ser felices de recibir una valorización, de ser valorizados. A la fin de los tiempos, nuestro gozo será esto, que el Señor nos va a llenar de apreciamientos. El Señor, que yo espero vivo para después recibir de Dios que dice que he sido, que bueno, que hice bien como siervo. Es como el perrito que le encanta recibir los piropos del padrón. Es el gozo del siervo que se siente ser apreciados por el padrón. Que no tiene eso no es superbia. La superbia nace cuando yo pienso que cuando yo creo que me la mérito. Que ese apreciamiento es debido. El problema no es el apreciamiento. El apreciamiento es que es como si fuera mérito mío. Esta gozo moral, el diablo no la sabe hacer. Él sabe producir, el diablo sabe producir el gozo natural, pero este moral, el diablo no la sabe producir, pero la sabe usar, la produce Dios. El diablo la sabe cambiar. Hay un tercer gozo.
que el diablo no sabe producirla y no la sabe usar, E sapete porque qual no la è entiende. la gioia? ¿Y saben cuál es el gozo? Que nace del dolor, È la del gioia dolor. El gozo, el gozo del crucificada es el gozo en la tristeza, antitetici. porque gozo y tristeza no son en antítesis. In certe giornate che si vede il Ah, sole han visto algunas veces que está el sol y la lluvia. Esta es la gozo crucificado y que el diablo no la sabe producir y no la sabe usar. ragazzo avevo tanta paura di soffrire, Y yo que de joven tenía tanto miedo de sufrir. ho sofferto abbastanza per 3 persone almeno. En mi vida yo he sufrido mucho por 3 personas. Sua misura di dolore, è ovvio, però No se puede decir porque cada uno tiene su medida de dolor, pero he pasado una sola lacrima. y no me arrepiento de ninguna lágrima. No me arrepiento de ningún momento de dolor. Singolo istante di tutto il dolore che He ho amado, me estoy conmoviendo, perdón. He amado todo momento de dolor de mi vida, porque era mi cruz. stare in croce. Y Soffrivo yo amaba, estaba en cruz y estaba sufriendo mucho, sufría muchísimo. eppure soffrivo come un Cristo crocifisso. E quindi avevo Y dentro pero sufría como un Cristo crucificado. Entonces había en el corazón la conciencia a Gesù. de estar junto a Jesús, Tradito dai miei amici, abbandonato traicionado por mis amigos, abandonado de todos, por todos, solo como, como nadie puede quedar, pero con Jesús. Questa è la gioia nella sofferenza. Questa è la Este es el gozo en el sufrimiento. Este es el gozo que el diablo no entiende, è sicura. que no puede imitar. Es segura. Cuando ustedes sienten este tipo de gozo, estén seguros que viene de Dios. Fai bene a guardare l'orologio, grazie. Allora, il titolo di questa relazione era Abbiate in voi i medesimi sentimenti di Gesù. E mi sono preso El título es Tengan ustedes los mismos sentimientos de Jesús. Y me tomé media hora para la introducción que tenía que durar 10 minutos. Ahora me encuentro en dificultad. San Paolo. È il Como bellissimo dice San Pablo che si trova en el himno, lo leggiamo. en la carta a los filipenses, lo leemos un segundo. Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, Si hay alguna consolación en Cristo, en el capítulo 2, frutto della carità, se si hay, comunione di spirito, si hay alguna comunión de espíritu, passione, si están sentimientos de amor y de compasión, llenen mi gozo con un mismo sentimiento, o sea que probando las mismas emociones y con la misma caridad, quedándonos unánimes, sintiendo las mismas cosas y concordes y habiendo teniendo un solo corazón. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, pero con toda humildad, esta es la llave. Considere los demás superiores a sí mismo. Nadie busque el propio interés ni el del otro. Lindo, hermoso. la comunità di Filippi La comunidad de Filippi era una comunidad que era perseguida y es interesante. Paolo non accenna A los filipenses, Pablo no habla de la persecución de esta comunidad. En vez, se detiene sobre la división interna que tenía la comunidad, porque Pablo no es bobo. Él sabe mucho que las persecuciones en la iglesia es materia cotidiana. Sí, decir, tenemos que tener persecución. El problema no son las persecuciones,
Solo que a veces las persecuciones provocan división, porque a veces las persecuciones provocan dentro de unas reacciones contrastantes, con reacciones distintas, no tenemos un único sentir, un único corazón, y entonces nos desunimos y la comunidad se divide. Y de esto Pablo se preocupa, no de la persecución en sí misma, sino de la división que se insinúa en la iglesia. Y por eso escribe esta bellísima carta sobre la concordia espiritual. Después sigue, tengan en ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y por sentimientos, en greco es fronémata, sentimientos. Froneo, que viene del verbo froneo en griego, que sí significa sentir, pero significa también pensar. En griego hay diferencia entre emoción, sentimiento y pasión, tres cosas. Esto nos hace volver al comienzo. Los sentimientos no son las emociones. Los sentimientos son las emociones, son después de que han sido elaboradas por el pensamiento y deseadas por la voluntad. Ese es el sentimiento. La emoción primero, después elaborada por el sentimiento y después por la voluntad. Un ejemplo, Alejandra me dice algo que me inquieta, que no me gusta. Me hizo poner bravo, me hizo enfadar. Y yo con esta rabia puedo hacer dos cosas. O le doy una bofetada o dirijo esta rabia en otra dirección y nuestra amistad hace un paso en adelante porque nos explicamos lo que entonces se vuelve un sentimiento porque pasó a través de la razón, a través de la voluntad y se volvió otra cosa. No me abandoné al flujo de la emoción, no me abandoné. Esto es un fronema, el acto con el cual prendo la emoción y la hago volver algo de mío. La emoción es pasiva, el sentimiento es activo. La emoción no tiene culpa, no es un estímulo externo y es una reacción natural. Se vuelve culpa cuando la rabia se traduce en un acto de voluntad y yo le doy una bofetada. Puede volverse una virtud, un crecimiento de la amistad. Un ejemplo macroscópico. Encuentro una hermosa mujer, un hombre, algo se mueve dentro de mí. Si yo no le pido el número de teléfono, la sigo, puede todo bien. La emoción es importante en el momento en que se vuelve el sentimiento, que diventa elecciones, decisión, comportamientos. Hay una diferencia grande entre decir esta mujer es hermosa o el ser enamorados. Es ser enamorados, es el sentimiento, pero no, yo no me enamoro de alguien si yo no quiero, si yo no elijo hacerlo. Puede ser que yo esté obsesionado en el pensamiento de esta persona, pero si no está la adhesión de mi voluntad. Pronem, en las dos palabras griegas, sentimiento, emoción. Fronématas son los sentimientos. ¿Y cuáles son los fronématas de Jesús? ¿Cuáles son los sentimientos de Jesús? Él no consideró un privilegio ser como Dios. Muchas veces
tengo que controlar mi rabia para no darle bofetadas a los traductores de la CHEI, porque no considero un privilegio. La palabra griega es otra cosa. Traduciendo así, se pierde la alusión que es preciosísima que hace San Pablo. Traduciendo del griego, no a un fruto de atraco. No retiene un fruto de un atraco, porque él usa esta expresión tan rara. Ustedes han visto quién ha tratado de atracar el ser como Dios. Adán y Eva trataron de atracar, de ser como Dios, que comen el fruto de la conciencia del bien y del mal, porque el diablo les había convencido que habían. Entonces ellos han tratado de robar. En Colombia se dice atracar, de robar, ¿no? El atraco es más violento. El rapina es atraco. Jesús no lo consideró robarle a Dios, el ser como Dios. Nosotros que si fuimos bautizados, hemos recibido un don de ser como Dios. Jesús no lo quiso robar a Dios. Y por eso, por esta razón, porque es como Dios, porque vivió fino en el fondo. Vivir como Dios, se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo, porque Dios es don. Dios es un pleno que llena. El diablo es un vacío que trata de llenarse, pero no se sacia nunca. Pero Dios es un lleno que sale de sí. Jesús, que Dios se vacía a sí mismo y se da todo entero, tomando la condición de siervo. Apareció en forma humana, se humilló a sí mismo. Este es el sentimiento de Jesús. El sentimiento de Jesús es el deseo de vaciarse, de humillarse, volviéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué sentimiento es este? El sentimiento que me lleva a comportarme en este momento, a obedecer. ¿Qué nombre puede tener este sentimiento? Molto generico, può significare tante cose. Proviamo a essere più specifici. Fedeltà, umiltà. Fidelidad, humildad. Entonces les digo yo, el nombre de este sentimiento es fidelidad. Para ser fiel al Padre que hizo todo esto, para hacer una cosa sola con el Padre, para vivir hasta el fondo su misión de hijo. En la catequesis de esta tarde, Jesús es el amén. Es el amén. Todo entero, toda su persona, es un grande amén dicho a Dios. Y como todo el gozo de Jesús consiste en hacer la voluntad del Padre, lo dice él.
El gozo mío, lo dice él, es hacer la voluntad del Padre. Qui si realizza perfettamente proprio quello che dicevo della terza Aquí se realiza la tercer gozo que decía de Francisco de Sales. Este gozo que el diablo no sabe y no sabe imitar, porque como todo su gozo es hacer la voluntad del Padre, él se vacía, se humilla y muere, la sua gioia è porque todo su gozo es en el cumplir el proyecto de Dios, en participar al proyecto de non Dios. c'è altro che di questo. No es feliz sino de esto. Per questo Dio lo ha esaltato, gli ha dato il nome Por che è esto Dios lo ha exaltado, le dio el nombre que está a sobra todo nombre, para que el nombre de Jesús, Gesù Cristo, cada lengua proclame que Jesucristo es el Señor. perché A gloria de Dios Padre. En esta afirmación de la gloria de Dios y no de la gloria suya consiste toda el gozo de Jesús. un'ultima annotazione sulla Una última anotación sobre la palabra humildad. Tenía que decirlo antes, pero l'umiltà è una cosa che si capisce poco. la humildad es algo que se entiende poco. Consiste Las personas que creen que la humildad consiste avere una bassa opinione di se stessi. es tener una baja opinión de sí mismos. Che crede di valere poco. La persona humilde cree de que vale poco. Eso es lo que se cree en general. È una persona che La persona humilde non pensa di non meritare niente, eccetera, eccetera, eccetera. piensa que no tiene mérito de nadie, que no se merece nada. Pero miren lo que dice San Pablo. Cada uno con toda humildad considere los otros superiores a sí mismos. Entonces hay una gran diferencia. El humilde no es el que piensa de ser un cretino. Es el que piensa que el que tiene adelante es un genio, y es una gran diferencia. La humildad no consiste en despreciarse. Yo soy un dono de Dios, porque mi inteligencia es un don de Dios. 40 anni di studi sono un dono di Dio. 50 años de estudio es un don de Dios, y yo agradezco a Dios de haberlos hecho, porque ahorita me los encuentro potenciados con la experiencia Tutta grazia. de todo este volcán de emociones que tengo dentro. Entonces, toda gracia. ¿Por qué me tendría que despreciarlo? Yo soy lo que soy. No, l'umiltà consiste nel No, la humildad es apreciar a los demás, no despreciarlos. La actitud del humilde es la actitud que estando bajos ven a los demás más altos. Ora Gesù ha umiliato se stesso. Entonces Jesús humilló sí mismo para alzarnos a nosotros. Padre era questo, che noi tutti El proyecto del Padre es que todos nosotros fuéramos alzados por Jesús. Y Él se bajó, Él se vació, Él murió para que yo pudiera alzarme, para alzarme. sua gioia. Vedere che noi Y esa es su gozo, ver que nosotros crecemos. Vangelo di Luca c'è un En episodio el Evangelio de Lucas hay un episodio muy interesante, porque son esa visión de la vida íntima e interior de Jesús que son raros en el Evangelio. in quel momento Gesù Lucas dice, en ese momento e disse suscitó de gozo y dijo, te agradezco, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Porque el gozo de Jesús questo, nel vedere i piccoli consiste en esto, en ver los pequeños que creen, que crecen, che mi libero dai en ver que me libero de mi pecado y me acerco a Él. Sì, chiudo. Basta. È colpa mia. Colpa mia. Questo è successo perché ho dimenticato gli appunti a casa, sarei stato più sintetico. Eso me sucedió porque me olvidé mis apuntes en la casa, si no hubiera sido más sintético. I medesimi sentimenti di Gesù. Entonces, tengan ustedes los mismos sentimientos de Jesús, emociones todas, Tutte importanti.
No se olviden de ninguna porque todas son importantes. Emociones filtradas a través del amor y la humildad, que sean vividas en el amor de Jesús y en la humildad de quien humildemente y pacíficamente considera a los demás superiores a sí mismo.